Análisis sin compromisos. Opinión independiente. A ver, el año terminó, Tomás, lo entregó hoy día el dato del Instituto Nacional de Estadística, con una inflación del 7,2% anual. No se veía una cifra similar desde el año 2007. Y la presión que esto pone, bueno, a todo, ¿no es cierto? La OEF. La OEF, atención con la OEF, lo que va a ocurrir con la OEF. A todo lo que son los insumos. Se está pensando mucho en que se van a acabar, por ejemplo, las ayudas estatales. Va a haber menos liquidez en el mercado. Y algunos apuestan a qué mecanismo podrían establecerse para generar algún tipo de reactivación económica. Digámoslo que con inflación siempre es más difícil. Las cosas son más caras, la incertidumbre es mayor. Y por lo tanto, no hay que dejar pasar que justo coincidió hoy día la reunión del presidente del Banco Central con el presidente electo Gabriel Boric. Muy relevante, ¿por qué? Porque el Banco Central probablemente va a seguir aumentando las tasas de interés. Ya hay algunas voces al interior de la coalición de gobierno que va a asumir el gobierno en marzo, que dice que el Banco Central también debería entrar, y la pregunta es cómo, en una lógica que signifique algún tipo de reactivación económica. Vale decir que el chancacazo económico también sea parte de la preocupación. Cuando digo chancacazo me refiero a la contracción de la economía, que lo están señalando todos los pronósticos, que la economía chilena con suerte podría crecer un 2% el próximo año, y por lo tanto algunos dicen, ¿qué aporte podría hacer el Banco Central? Bueno, por de pronto, el primero, tratar de frenar la inflación, porque la inflación es un impuesto muy regresivo por lo demás, y que y del cual no es fácil salir. Vale decir, reducir una inflación de un 7,2% no es cosa fácil. Acostumbrarse a ello es lo fácil y lo perjudicial. La economía es siempre un complejo sistema de equilibrios. O sea, eso es la economía. Por lo tanto, inversión, antes que eso, ahorro, la posibilidad de crecer. El crecimiento no puede ser excesivo, porque las economías pueden crecer en determinada rango, porque si no se producen justamente estos desequilibrios. Y con pandemia, Chile venía hace tiempo gastando más de lo que produce, eso hace un montón de tiempo, pero con pandemia en todos los países, no solamente en Chile, había una enorme cantidad de gasto público y por lo tanto muchísimo circulante para ayudar a las familias o las personas que estaban complicadas. En Chile había una enorme cantidad de circulante y ese circulante proviene de los fondos de las AFP y también de la ayuda estatal, que ha sido muy importante. En Chile prácticamente se duplicó el gasto público, o hubo un gasto similar que fue directamente al bolsillo de la persona, unos 85.000 millones de dólares. Esto naturalmente que produce inflación. Para que no se produzca inflación, ese aumento del gasto público tiene que estar en relación con la producción de bienes y servicios para que no aumenten los precios. Eso es imposible, ustedes comprenderán, con 85.000 millones de dólares. Por eso subieron los precios. Y por eso había gente esperando y haciendo cola para comprar autos. Esto es así, el mercado es así. Ahora bien, para que no haya inflación tienen que haber dos cosas. Tiene que haber una política fiscal coherente, no ha existido básicamente por la pandemia, y en segundo lugar tiene que haber una política que está en consonancia, que es la política monetaria del Banco Central, que sube las tasas de interés o las baja, además de emplear otros mecanismos. En Chile el trabajo lo está haciendo solo el Banco Central y el único mecanismo que tiene es subir las tasas de interés, o sea, hacer que el dinero sea más caro. Y eso es lo que ha ocurrido, que al final sube las tasas de interés. Pero ahora, ¿qué es lo que va a subir además con las tasas de interés? La UEF. A ver, con la inflación sube la UEF, con las tasas de interés sube el costo del dinero y por lo tanto la capacidad para invertir y crecer. O para endeudarse, bueno, para quienes quieran, no sé, comprar para los que tienen alguna necesidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la inflación, tú dices, es un chancacazo la inflación. Terrible para las personas que tienen ingresos fijos. Porque en las economías, ustedes escucharán hablar de los economistas de los famosos ajustes. ¿Por dónde va el ajuste? Bueno, por la pérdida de capacidad de compra, pues. Sube la inflación y las personas siguen ganando lo mismo, se atrasan en adquirir una nueva realidad económica y por lo tanto ahí está el ajuste. Y lo otro es que las personas no pueden adquirir créditos, no pueden porque el dinero está caro. Entonces, si no hay una ayuda por parte del Estado, del gobierno de turno, con la política fiscal difícilmente se va a lograr dominar esta cuestión. Y lo otro es que la economía chilena es una economía indexada.
la economía chilena está en UF y la UF va subiendo de acuerdo a la inflación. Usted a veces tiene arriendos en UF, a veces tiene una serie de cosas en UF y por lo tanto se va reproduciendo la inflación en la medida que la UF va creciendo y suben los precios. Ahora, en algún momento se producen ajustes de precios. Eso es así y hay algunos sectores que pagan la cuenta, porque la cuenta se paga siempre, si no sería imposible. Es muy complejo lo que está pasando, Nivaldo, y yo creo que esto va para... A ver, si el gobierno no disminuye el gasto público, va para largo. Si le empiezan a exigir al Banco Central que no aumente las tasas de interés, esto va para largo. Ahora, yo creo que la inflación afecta mucho más a la gente más modesta que a la gente que tiene más recursos, porque la gente más modesta vive con un sueldo y no tiene nada más. Por lo tanto, el deterioro que se produce en su capacidad de compra es enorme. Vamos a ver lo que pasa, pero la noticia de la inflación, la noticia de hoy fue muy mala. 31.000 pesos la UF, por ahí, ¿no es cierto? No, y pasó de 30 a 31 en poco tiempo. Claro, de un viaje, en pocos días. Sí. Y por lo tanto va a seguir creciendo. El próximo mes es lo que viene con esta inflación que ya entregó hoy día el Banco Central. Nivaldo, esto se advirtió, ¿eh? O sea, se dijo que iba a subir la inflación. Sí, la inflación también ha subido en Estados Unidos. A ver, no es que haya subido solamente en Chile. En Estados Unidos subió también muchísimo. Pero esto se advirtió, se dijo. Es uno de los costos. Oye, lo otro, hoy día ha ingresado a un centro penitenciario para cumplir su pena Jaime Orpiz, senador de la UDI, caso Corpesca, se cierra el caso Corpesca. Y es interesante lo de Orpiz porque finalmente es el político de más alto rango que va a pagar por el financiamiento ilegal de la política, un financiamiento que salpicó todos los partidos, pero que llevó a juicio a muy pocos políticos y correlativamente también a muy pocas empresas que financiaron ilegalmente la política, porque tú tenías dos caras, ¿no es cierto? El político que era financiado y la empresa que financiaba. Y aquí lo hay que decir, en primer lugar, que Jaime Orpiz lo hizo los tribunales, no es para nada inocente, pero sí también uno podría decir que es una suerte de chivo expiatorio, porque no son pocos, mejor dicho, son muchos los otros políticos que también recibieron financiamiento irregular y que zafaron, que libraron de la justicia y que podrían estar perfectamente hoy día también entrando a prisión a cumplir una condena. Sí, pero la persecución penal, porque eso se trata, ¿no es cierto? La persecución penal a veces fracasa porque fracasan las policías. No son capaces de encontrar al señor autor de un delito. A veces puede fracasar por los jueces. Los jueces no son capaces de aplicar el derecho al caso concreto. Pero en este caso no es ninguna de las dos cosas, porque en materia de delitos tributarios solamente puede ejercer la acción penal el Servicio de Impuestos Internos. Es él. Y yo creo que aquí lo que ha pasado es una enorme, gigantesca, brutal vulneración del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en el mundo occidental tiene un desarrollo de 2000 años progresivamente en el derecho y por lo tanto es una cuestión, un asunto cultural fundamental en el mundo occidental. Y el Estado de Derecho consiste, entre otras cosas, tratar a todos por igual. Ese es el gran avance del mundo occidental, a todos por igual, la igualdad ante la ley. Ustedes deberían haber escuchado eso, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que se vulneró ahora. Y esto tiene nombre y apellido. ¿Quiénes? Los políticos, las autoridades políticas. ¿Y quién más? Fernando Barraza, el actual director del Servicio de Impuestos Internos. Él es el responsable, con nombre y apellido. Porque él se encargó de no presentar las querellas. Él se encargó de, cuando había querellas, presentarlas solo a algunos y no contra otros, alterando absolutamente la redacción de las querellas que presentaba el servicio. Él se encargó incluso de excluir. En las querellas decían, presentamos querellas contra tal y no contra otros. Una cosa impresionante. Normalmente cuando alguien presenta una querella y en el curso de la investigación... Contra todos quienes resultan responsables. No, y además que en el curso de la investigación judicial surgen algunas responsabilidades que en un comienzo no se sabían, se investiga todo. Él se encargó de ser selectivo. Fernando Barraza es un personaje que le ha hecho un daño, el actual director del Servicio de Impuestos Internos, un daño gigantesco al Estado de Derecho chileno, a la democracia y a todo lo que conocemos como un principio de cierta igualdad. Fernando Barraza fue nombrado por Michelle Bachelet cuando se estaba investigando todo el financiamiento ilegal de la política para salvar empresas y políticos. Para eso lo nombraron.
Y lo salvó. Y yo quiero decir algo. Y fue ratificado por Sebastián Piñera, que había criticado la actuación de Barraza en el gobierno anterior. Exactamente. Y lo mantuvo en el cargo. Yo quiero agregar además que ustedes recordarán que en algún momento el Servicio de Impuestos Internos, Carlos Gajardo, ¿se acuerdan que ahora se une como ministro de Justicia, dicen algunos? Que le dio un plazo de 24 horas al Servicio de Impuestos Internos para que entregara toda la documentación sobre el financiamiento ilegal de la política. ¿A quién? Al Ministerio Público. Estamos esperando todavía. Incluso dijo que lo iba a allanar el Servicio de Impuestos Internos. Nunca lo hizo. Porque aquí ha pasado de todo en todo esto. Entonces, está bien, Orpiz cometió el delito, ahí está en la cárcel, pero Barraza y toda esa gente algo deben decir. Yo quiero decir también que uno habría esperado que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos hubiesen saltado, las organizaciones sindicales del Servicio de Impuestos Internos hubieran saltado frente a todo esto, pero están dominadas por partidos políticos que tenían interés, entonces no saltaron tampoco. Habrían saltado en otros casos, o en otros casos saltan. Aquí cuando se trató de políticos tampoco saltaron, porque aquí hay una serie de cómplices por acción o por omisión. Y finalmente, hay que decir que el Servicio de Impuestos Internos, que se decía que era un servicio público muy tecnologizado y que había una división estrella que era la división esta de grandes contribuyentes, donde son las personas que más ganan plata, que tienen los mejores bonos, que son los sabuesos para descubrir los fraudes financieros en materia tributaria, nunca, pero nunca descubrieron una boleta falsa de financiamiento ilegal de la política. Jamás. Esto se descubrió por casualidad, porque hubo un problema en Penta, porque un martillero público habló in extremis, pero esto fue una casualidad. El Servicio de Impuestos Internos no solamente no persiguió, sino que fue selectivo, sino que cuando tuvo que saber, nunca supo. Y no hay ningún mea culpa en esto, hasta el día de hoy. Yo sé que nadie habla del Servicio de Impuestos Internos, Nivaldo, porque le tienen miedo, porque después vienen las fiscalizaciones, viene el golpe, vienen todas esas cosas. Pero si nosotros no hablamos, ¿qué para hablar? Entonces hablemos. Bueno, entonces nos quedamos sin políticos enjuiciados, pero también incluso sin saber qué empresas financiaron ilegalmente la política. También no. Tampoco eso se supo, no se sabemos sabe. ¿Quiénes son los ejecutivos? No sabemos nada. Por lo tanto, cuando se habla del caso Corpesca, ¿por qué salta? ¿Por qué es tan evidente? Bueno, porque se tramitaba una ley de pesca. Se tramitó una ley de pesca y había parlamentarios que fueron financiados por empresas pesqueras. La pregunta es, ¿qué otras leyes se tramitaron en momentos donde determinadas empresas que tenían intereses, eventualmente en algunas de las leyes que se tramitaron, estaban financiando políticos? Eso ya no lo supimos. Sabemos de Penta, sabemos de Corpesca y no sé si sabemos todo. No sé si sabemos todo o solo una parte. Y sabemos de Soquimich. En parte. Porque con Soquimich desfilaban los políticos yendo a hablar con Patricio Contese, la mano derecha de Julio Ponce Lerú. Desfilaban, pidiéndoles plata y estirando la mano. Información independiente. Opinión independiente.